Hola a todos y todas, en esta clase vamos a hablar sobre las medidas en Power BI. En Power BI, una medida es una expresión, como una fórmula en Excel, que sirve para calcular un valor específico basado en los datos del conjunto de datos. Entonces volvamos a la pestaña Vista de tabla y seleccionemos nuestra tabla de hechos, F plazos presupuestos. Es esta que está acá. Sí, correcto. Entonces, podemos pensar en una medida como una fórmula que realiza un cálculo particular en los datos para proporcionarnos información adicional de los datos que nosotros ya tenemos cargados en nuestro modelo. Por ejemplo, podríamos querer calcular la suma total del costo planeado, ¿cierto? Lo que haríamos en Excel sería sencillamente sumar esta columna costo planeado. eh, o podríamos querer también calcular el promedio de las horas trabajadas por un recurso, o podríamos querer calcular también la cantidad máxima de hormigón colocado. Esos son ejemplos de medidas que podemos crear en Power BI y que en Excel lo haríamos con una fórmula aplicada en una celda, ¿cierto? Calcularíamos los máximos, las sumas, el promedio, que son fórmulas que todos conocemos en Excel. Bueno, en Power BI funciona de una manera más o menos similar, así que si ya conoces cómo hacer esos cálculos en Excel, no te va a costar nada aplicar eso en Power BI. Entonces, las medidas pueden ser muy simples o muy complejas, y eso va a depender de las necesidades del proyecto, y eso sí se diferencia de Excel. Entonces, una medida puede implicar operaciones matemáticas tan básicas como sumar, restar, multiplicar o dividir, pero también puede incluir funciones muchísimo más avanzadas como contar, calcular o calcular promedios ponderados o aplicar filtros condicionales, todo eso dentro de la misma fórmula. Entonces, una vez que ya hayas definido tu conjunto de medidas en Power BI, estas medidas se pueden utilizar en todas las visualizaciones y se pueden reutilizar en todas las partes del informe para mostrar esa información. Así que vamos a crear entonces nuestras medidas para este informe. El ejemplo más sencillo sería querer hacer la suma de el costo planeado, ¿cierto? Del costo planeado del proyecto. Entonces, lo que tenemos que hacer primero, y eso es una buena práctica que se recomienda hacer, es crear una tabla de medidas, tener todas las medidas agrupadas en una tabla. Entonces vamos a volver al editor de datos en Power Query, haciendo clic en la pestaña Inicio y luego en el botón Transformar datos. Cuando se abra la ventana de Power Query, vas a crear una nueva consulta en blanco. ¿Cómo lo haces? Haciendo clic derecho en el panel de consultas, das clic en nueva consulta y luego consulta en blanco. Ya esta consulta le vamos a poner aquí simplemente 1 y la vamos a llamar medidas. Y con esto cerramos y aplicamos y volvemos a Power BI. Volvemos a Power BI y vemos que en nuestro panel de datos se ha creado una nueva tabla llamada medidas. Bien, en esta tabla medidas, que ahí tiene el número 1 que pusimos, simplemente para crear la tabla, vamos a dar clic en más opciones en el menú de hamburguesa y vamos a crear una nueva medida. Entonces hacemos clic en nueva medida y vamos a calcular acá el costo total presupuestado. Entonces, en la barra de fórmulas escribimos costo total presupuestado. ¿Qué queremos hacer acá? Queremos sumar. A diferencia de las expresiones que utilizamos en Excel, aquí usamos el lenguaje DAX. Vamos a hablar más adelante, más en profundidad sobre el lenguaje DAX. Ahora quiero que te quedes con lo que te voy a mostrar a continuación. Entonces, una suma simplemente con sum
abrimos paréntesis, y acá le indicamos al lenguaje DAX cuál es la columna que queremos sumar. En este caso queremos sumar de la tabla de hechos la columna costo planeado. Damos clic en costo planeado y cerramos paréntesis y damos clic en Enter. Con esto ya creamos la medida que calcula el costo total presupuestado. ¿Cómo podemos comprobar ese valor? Volvemos a la vista de informe. Voy a borrar esta tabla que ya no la voy a utilizar más. Y voy a insertar una tarjeta. Una tarjeta siempre es un buen elemento para hacer comprobaciones antes de empezar a crear los informes. Entonces, de nuestra tabla de medidas, voy a trasladar o arrastrar hasta la tarjeta la medida que acabamos de crear. Y esa medida me dice que el costo total presupuestado del proyecto es de 692.16 millones. Si quisiéramos ver el número completo, hacemos clic en el panel de visualizaciones, en la opción del medio que dice dar formato a su objeto visual. Luego damos clic en valor de globo y en valor de globo, en mostrar unidades, cambiamos a ninguno. Y con eso tenemos el costo total presupuestado del proyecto. Con esto ya has creado tu primera medida en Power BI y pudiste comprobarla en el panel de visualizaciones. Eso es todo por esta clase. Te dejo a ti la tarea de calcular la medida del costo real, el total del costo real. Nos vemos en la próxima clase.